Yo atento. El siguiente invitado, usted lo conoce, es el señor de la barba larga, que me viene a hablar, esta mañana aceptó la invitación para venir a hablar de las personas que él encontró de uñas largas en la unidad de gestión de riesgo. La unidad de gestión de riesgo, por el mecanismo de contratación, es el sitio en el cual se incubó la corrupción de don Olmedo López y don Sneider Pinilla. El nuevo director de la unidad de gestión de riesgo es el doctor Carlos Carrillo. Doctor Carrillo, buenos días. Néstor, muchas gracias. Un saludo para usted, para todos los miembros de la mesa y para todos sus oyentes. Una barba bíblica. Una barba. Parece sacada de un cuadro de Caravaggio. No, sin exagerar. Doctor Carrillo. La corrupción en la UNGR sí es de proporciones bíblicas, ¿no? Sí, esa es de uñas largas. Doctor Carrillo, y ahora estamos en etapa ollas comunitarias. ¿Qué es lo que descubrió usted? Porque este escándalo arrancó con los carrotanques de La Guajira, ¿cierto? Sí. Esos carrotanques que, a propósito, siguen sin funcionar. Sí, así es, porque no tienen pólizas de seguros. Yo creo que ahí es donde ese proyecto se va al traste, por las pólizas de seguros. Ningún bien del Estado puede estar sin un seguro. Entonces, seguramente por esos sobrecostos ellos no lograron conseguir las pólizas. Y pues en la ejecución es donde aparece todo el ruido, porque los carrotanques quedan parados en el batallón de Uribia. Y después de los carrotanques, sobre lo cual pues cada día surgen nuevos datos de cómo fue la corrupción, de cómo sacaron la plata, ahora usted descubre lo de las ollas comunitarias. ¿Cómo es el capítulo ollas comunitarias? Ese es un tema que me preocupa seriamente, porque son unos recursos bastante grandes. Es una inversión ingente de dinero que, además, como todos los programas de la UNGR, está destinada a las personas con más necesidades. Aquí estamos hablando de un programa de ollas que, en lo que va corrido del año, se acerca a los 156.000 millones de pesos, y particularmente este contrato de La Guajira es de 20.000 millones de pesos. El señor presidente, lo ha dicho además públicamente, pidió que esos programas fueran dirigidos a las juntas de acción comunal o a las organizaciones populares de base. ¿Cuál es la idea? Ollas comunitarias era llevar raciones de alimentos a regiones en donde la gente estaba pasando hambre. En medio de una emergencia. Es bien importante aclarar que la misionalidad de la unidad gira alrededor de las emergencias. Entonces las ollas son temporales, son por 90 días. Por ejemplo, si hay una tragedia en un municipio cualquiera del país, pues la idea es que esas ollas sean también una dinamización de la economía popular. Contratar con organizaciones de mujeres de base para que esas mujeres manipulen las raciones, comprarle a los productores locales. Si hay, por ejemplo, campesinos que venden yuca y que por alguna razón no pueden sacar sus productos, pues nosotros los compramos, los procesamos y lo entregamos como comida a la gente. Eso tiene mucho sentido. Eso es una iniciativa de la primera dirección del señor Javier Pava y de Selma Asprilla, que estaba en ese momento como asesora. Eso funcionó en principio bien. Eso tiene unos desafíos. Es difícil contratar con esas organizaciones de base por muchas razones, pero ese era el camino correcto. Olmedo se la entrega a operadores privados, logísticos, privados y grandes. Imagínese usted, en el caso de estas ollas de Uribia, estamos hablando de más de 1,5 millones de raciones. Pues, ¿qué organización de base puede entregar 1,5 millones de raciones? Sí, doctor Carrillo, ¿y cómo se robaron la plata de las ollas comunitarias o de ese contrato? Esto fue en Albania, ¿verdad? No, Uribia. Uribia. ¿Cuánta plata se robaron o qué descubrió usted irregular allí? Pues, Néstor, yo tengo que ser muy cuidadoso con esas afirmaciones, porque yo no soy juez, yo no soy fiscal, yo no soy magistrado de la Suprema Corte, yo soy director general de la unidad, y mi papel pues es visibilizar estas cosas para que sean los organismos de control y las autoridades competentes las que emitan esos juicios. Entonces yo no voy a emitir juicios, pero sí hay unos problemas evidentes con la supervisión a esos contratos. No están los registros fotográficos, hay muchísimas quejas de parte de la comunidad, las personas que trabajaron en esas ollas dicen que no les han pagado, y esto pues nos preocupa sobremanera. Y yo insisto en Uribia, porque es que todos los caminos conducen a Uribia. El alcalde de Uribia apoyó públicamente a Olmedo López sin parar. Y Olmedo, que hoy podemos decir es un criminal, ya esto sí lo podemos decir, el señor está buscando un principio de oportunidad, lo cual implica que acepta haber cometido delitos, pues aparte de haber cometido delitos, cometió la indelicadeza de estar haciendo campaña.
Él hizo campaña con los recursos de la entidad. ¿Hizo campaña en favor de quién? Hizo campaña en favor de distintos candidatos de distintos partidos. Dice usted para las regionales del año pasado. Pero por supuesto. Hizo campaña, él hizo campaña en La Guajira, hizo campaña en Antioquia. Risaralda, en Antioquia, bueno, en todas partes donde pudo, hizo campaña. Se dedicaba más a hacer campaña que a atender la misionalidad. Y no solamente son candidatos del pacto. Y hay una cosa, Néstor, que yo quiero decir, y aprovecho el tiempo que es muy corto porque tengo un vuelo y no me puedo quedar más tiempo con usted, aunque me encantaría, cuando me invite, pues aquí estaré listo a venir. Vale. El saqueo de la UNGRD no empezó con Olmedo. No empezó con Olmedo. Se termina en este gobierno, pero no empezó en este gobierno. Y se termina porque yo hoy le hablo al país y le doy la cara para decirles que esos días en los que la clase política tenía la unidad, no solamente como botín burocrático, sino como fuente de saqueo, se acabaron. Pero esto empezó desde que la unidad nació. ¿Desde qué momento tienen registro ustedes, doctor Carrillo, de casos de corrupción? ¿Desde qué gobierno o desde qué dirección? Vea, la naturaleza misma de la unidad se presta para que las manos inescrupulosas se metan ahí. Es como tener un baúl abierto, y así tiene que ser. Entonces, cuando usted tiene un cuchillo muy afilado, usted puede hacer con ese cuchillo lo que quiera. Cortar rodajas muy finas de zanahoria o matar a alguien. Es lo mismo lo que pasa con la unidad. La unidad es un instrumento muy poderoso que en manos de personas decentes y probas puede hacer mucho bien, pero en manos de bandidos pues termina saqueando. Uno de los mayores problemas que yo he encontrado es el rezago de los contratos que vienen del gobierno de Iván Duque. Mocoa, San Andrés, el volcán Galeras, bueno, en fin, durante los 4 años del gobierno anterior hubo demasiados contratos en donde los recursos se evaporaron. En el Galeras, donde debía haber unos refugios que además tengo que construir, porque me lo ordena una sentencia, llegué y lo único que había después de un adelanto de 5.000 millones de pesos era una yegua criolla de 1 millón, no había nada. Vi el video, vi Sí. unas polisombras allá al fondo, unas telas. Nada, no había nada. Un alistamiento del terreno cuando eso ya debía haber estado entregado. Olmedo le dio una prórroga en tiempo, Sí. pero lo de Mocoa es extremadamente grave, porque además Mocoa fue una bandera del gobierno de Iván Duque. Marta Lucía Ramírez era la madrina de Mocoa. Doctor Carrillo, Se hicieron 12 casas de 909. Entiendo que usted quiera hablar del gobierno de Iván Duque, seguramente es cierto. De toda la unidad. Claro, y seguramente por el mecanismo, usted tiene razón, por el mecanismo mismo de contratación o por la falta de rigor en la contratación, pues la unidad de gestión de riesgo se presta para eso, para que se la roben. Para volver a Olmedo López y para volver a La Guajira, la plata que giraron para Albania o para Manaure Uribia. o para Uribia, ¿fue mediada por congresistas del Pacto Histórico? Pues en Uribia no gobierna el Pacto Histórico. Allá gobierna el Partido Conservador. Pero el maíz hace parte del pacto histórico. Sí, el maíz sí, pero el alcalde de Uribia no es del maíz. No, Pero hay la de Albania sí, la alcaldesa Nera Robles hace parte, es la alcaldesa de Albania y está mencionada en las ollas comunitarias con la congresista Marta Peralta. Pues yo vi un trino del concejal Daniel Briceño, candidato al Senado Daniel Briceño, ¿no? A mí me parece curioso que un concejal de Bogotá se dedique solamente a hablar de temas nacionales, pero pues bueno, ya serán sus votantes. Eso es chévere, ¿no? Hacer una campaña con sueldo, con UTL. Puede que... Porque va a renunciar para lanzarse al Senado claramente, pero pues simplemente digo que tantas cosas por atender en Bogotá y el concejal preocupado por Albania. Yo estoy absolutamente seguro de que en estos esquemas de corrupción hubo participación de personas del pacto. Eso es evidente. Es que Olmedo López fue puesto por este gobierno y esa es una responsabilidad política que nosotros asumimos. En lo de Guajira, ¿usted ve también la mano de congresistas del pacto? Pues yo no puedo, insisto, Néstor, hacer afirmaciones de esa categoría, pero es evidente que siendo Olmedo López, habiendo hecho Olmedo López campaña con nosotros y siendo designado por este gobierno, pues tiene que haber gente de este gobierno alrededor. Pero Olmedo llega alrededor de un acuerdo muy amplio. Recuerde que el señor Sneider Pinilla no es un hombre de izquierdas, no viene del Pacto Histórico. El señor Pinilla viene del clan Aguilar, de Santander. ¿De qué partido es el alcalde de Girón? ¿De qué partido es el alcalde? ¿Quién nombró a Sneider Pinilla?
Sneider Pinilla lo posesiona Olmedo. Olmedo es el que posesiona toda su dirección, una dirección que es bastante heterogénea y bastante compleja. Ahí estaba Aletia Arango Gil, que era la que ahora, yo ando muy bíblico, padre, la niega 3 veces antes de que cante el gallo el señor Daniel Quintero Producciones. Todos los suyos. Sí, Quintero Producciones. Es muy bueno negando a sus amigos Daniel Quintero. Entonces está Aletia, está Barreto, que es más cercano al pacto, pues viene de hacer política con sectores que eran antiguamente del Polo. Sneider, que viene de Santander y de los Aguilar, Víctor Mesa, que viene de Córdoba, también más cercano a los lados de la izquierda, y así es Doctor Carrillo, si usted está admitiendo, pues Olmedo claramente de izquierda, era de la lista al Senado de los decentes. Y también, pero es que fíjese que más que de izquierda es oportunista, porque también fue miembro del gabinete de Trujillo yo sé. Envigado. Yo sé que esta gente se acomoda más que un desvelado. Exactamente, se camuflan en cualquier partido. Por eso, pero aquí para estos efectos eran de izquierda. Y en el tema de La Guajira hay gente de izquierda del pacto. ¿Por qué el presidente Petro está hablando en el acto de ayer en el que usted estuvo de un golpe? Si esto es de gente suya, corrupta, pero suya. Yo sí creo que hay unos sectores de la derecha muy aventureros en Colombia, que incluso lo han dicho públicamente, buscan que el presidente salga del gobierno. Y además buscan socavar un triunfo que fue legítimo. Ustedes aquí y la oposición tienen todo el derecho de hacer las críticas que consideran al presidente. Esta es una democracia. Así como nosotros, cuando estábamos en la oposición, criticábamos sin parar al gobierno, hoy tenemos que recibir las críticas y por eso tenemos que hacerlo también como sea posible. Pero sí hay unos sectores que insisten en desconocer la legitimidad de ese triunfo. Y eso es preocupante cuando usted tiene un Consejo Nacional Electoral que es un tribunal político que no falla en derecho, y cuando tiene además una comisión de acusaciones donde las mayorías no son claramente del gobierno. Entonces yo entiendo la preocupación del señor presidente, pero pues yo creo que además está claro con los recientes actos públicos que sacar al presidente del gobierno después de un triunfo legítimo sería gravísimo para el país, para la economía, para los empresarios, para todo el mundo. Pero doctor Carrillo, ¿qué tiene que ver que 2 exfuncionarios del gobierno Petro digan que le entregaron plata en efectivo al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, a través de una persona muy cercana al presidente como la doctora Sandra Ortiz? Que hablen también de la posibilidad de que Andrés Hidárraga haya hecho lobby para que el mismo señor Olmedo López, que hoy, perdónenme la crudeza de la palabra, vomita el gobierno, hubiera recibido alcaldes como el de Barrancabermeja. ¿Qué tiene que ver el hecho de que ellos afirmen que esos dineros que circularon de la corrupción que usted denuncia eran para pagar favores, para aprobar las reformas? ¿Eso por qué tiene que ser visto como un intento de golpe cuando ellos dicen que tienen las pruebas de que eso ocurrió? Interesante palabra esa, vomitar. Apocalipsis 3:16. Pues es que estamos bíblicos. Los vomitaré de la boca. Así es. A los tibios los vomitaré de mi boca. Eso hicieron con Olmedo López del gobierno, a pesar de que el presidente hizo campaña al Senado en 2018 con él. Aquí hay una responsabilidad política. Y fíjese usted que uno de los momentos en los que Gustavo Petro se convierte en un líder más fuerte a nivel nacional es cuando él tiene la gallardía de entregar a un miembro de su propio partido, que en ese momento era Samuel Moreno. No sé si está por ahí Aurelio Suárez, que en ese momento era miembro del Polo y que estuvo tan cerca. Una de las razones por las que algunos sectores políticos del Polo se enemistan con Gustavo Petro es porque él denuncia a Samuel Moreno, siendo de su propio partido. Porque en todos los partidos la corrupción, desgraciadamente, en Colombia es transversal. Está en la izquierda, está en la derecha, está en el extremo centro, que quiere posar de impoluto. ¿Qué tal esto de Claudia López ahora diciendo, cuando hizo campaña con los NAME, cuando gobernó en Bogotá con el Centro Democrático, con Cambio Radical, cuando tenía 35 de 45 concejales, y diciendo, me voy porque el profe Mocus y la corrupción y no sé qué? O sea, es una cosa, el oportunismo de los políticos. Es Pero absoluto. no es cierto que hay una corrupción asqueante que usted mismo ha encontrado. Hay una corrupción asqueante en la sociedad colombiana.
y está en lo público, está en lo privado, y también estaba en la UNGRD. Hay una corrupción asqueante, no en la sociedad, no, eso no es cierto. Hay una corrupción asqueante en el gobierno. No, señor, pero es que el gobierno es un reflejo de la sociedad. O sea, usted no puede decir aquí, fíjese usted lo de las marionetas. Pero es que decir la sociedad, es decir, ¿usted cree, todos los que nos están escuchando son unos corruptos? No, esa es una elucubración bastante. No, la corrupción no es en la sociedad. Está bastante elástico. La corrupción es en la clase política. No, sí, señor, la corrupción es en la sociedad y está en lo privado y en lo público. Fíjese usted lo que pasó con Saludcop, por ejemplo, que era privada. Se la robaron. ¿O usted, Interbolsa, qué era? ¿Pública? No, pues hay 100.000 capítulos y eso no quiere decir... Esta es una sociedad que está corroída por la corrupción y eso no iba a cambiar el 7 de agosto. ¿Por qué no pensaban eso antes de llegar al gobierno? Pero por supuesto que no hacían sino vomitar contra el gobierno de turno diciendo que el gobierno es corrupto y que la derecha es corrupta. Porque lo era, apreciado Néstor. Pues, y fíjese usted que la izquierda es tan corrupta como los otros. Ese es el relato. O sea, digamos que el relato con el que la derecha se defiende es el de todos somos monstruos, entonces nadie lo es. Y yo sí creo, Néstor, que ese es un relato que, y yo estoy haciendo mucho en eso, ese es un relato que se va a destruir, porque ningún gobierno habría sido capaz de abrir la caja de Pandora. Ningún gobierno habría sido capaz de darle la cara al país. Ustedes no abrieron ninguna. Pero es por las denuncias. ¿Qué estoy haciendo aquí entonces, Néstor? No, usted está reconociendo. Yo le estoy trayendo a usted documentos. Usted está reconociendo que hay una corrupción asqueante en el gobierno. Y la estoy enfrentando desde la dirección. Eso es cierto. Para el presidente habría sido muy fácil, simplemente... Si el presidente quisiera tapar esto, poner a alguien que le tapara. Y la decisión política del presidente fue poner a un kamikaze, a una persona que iba a llegar a abrir la caja de Pandora, y eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué hubiera pasado, además por instrucción directa del señor presidente? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera revelado por los medios de comunicación la corrupción en gestión de riesgo? Seguramente seguiría el señor Olmedo López mandando sus carrotanques a todo el país. Hablemos de la UNGRD. Pero no me respondió la pregunta y permítame, sé que usted tiene pocos minutos. Que irme, sí. Pero quiero preguntarle por eso, porque no me queda clara cuál es la relación entre lo que le estoy señalando, y es que hay dos personas que trabajaron en el gobierno, que dicen, tengo las pruebas de que entregamos plata por órdenes superiores a los presidentes del Senado y Cámara para que aprobaran las reformas o apoyaran las reformas del gobierno en el Congreso. ¿Eso qué tiene que ver con el golpe blando que ustedes están denunciando? Pues primero tienen que probarlo. Porque es que, no, por supuesto. Esa verdad cuentagotas es muy peligrosa. Porque ¿quién está detrás de Snyder? Obviamente que hay gente poderosa detrás de ellos. Ellos eran unos politiquerastros ahí sin mayor relevancia. Por supuesto que tiene que haber gente muy poderosa detrás de ellos y ojalá se conozca. Pero lo que pasa es que yo insisto y tengo que insistir porque es que aquí hay que tener una foto completa. El escándalo de las marionetas que tiene a Ciro Ramírez hoy en la cárcel, un hombre además con el que yo debatí, María Camila, incluso creo en Zona Franca algunas veces. Sí, señor. Ciro Ramírez hoy está en la cárcel siendo un senador de primera categoría del uribismo. El señor Mario Castaño murió súbitamente cuando iba a hablar. Bueno, el señor Pierre García está prófugo de la justicia y las entidades eran dos. Pero él tenía además unos problemas súbitamente murió justo cuando iba a hablar. A mí eso, déjeme decirle, además me asusta. Me va a tocar empezar a tomar tinto en lata, porque es que aquí estamos estamos enfrente de unos esquemas de corrupción donde hay gente extremadamente poderosa. Mario Castaño estaba enfermo del corazón y ya ha estado hospitalizado. Vea lo que pasó con Pisano. Vea lo que pasó con Pisano. Entonces, aquí hay una serie de casualidades que asustan. Usted está montando una conspiración de que a Castaño lo mataron. Es lo que ¿Qué pasó con Pisano? Es lo que le estoy... No, ¿Qué pasó con Pisano? No, bueno, pero es que no le estoy hablando de Pisano. Pisano fue hace 10 años. No fue hace 10 años, fue hace 4. Mario Castaño murió de un infarto, doctor Carrillo. En un momento cuando se disponía a hablar de la corrupción en la UNGRD. Pero bueno, vea, Pisano, perdóneme, Castaño estuvo 40 veces en la que hoy es mi oficina. 40 veces. Yo llego ahí como con agua de ruda a ver qué sale de ahí. El Mono González, ¿a cuántos de esos que están metidos no recibió? Entonces, yo creo que algo importante que debe pasar acá, en lo presente. Algo importante, pero es que el pasado tiene consecuencias, el presente tiene consecuencias que vienen del pasado. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ha sido un fortín de la corrupción desde que se creó. Hasta hace un mes. Hasta hace un mes cuando llegué yo a ponerle coto a esa sinvergüencería. Doctor Carrillo, el programa... me va a dejar el avión. Le pido que me responda esta pregunta, es que usted se me va por las ramas. La última y me voy. Sí, señor. ¿Qué tiene que ver el programa de los carrotanques? Se lo inventó el gobierno Petro.
el programa de las ollas comunitarias se lo inventó el gobierno Petro. ¿Por qué es esto un golpe? La corrupción generada en esos programas que se inventó el gobierno Petro, con funcionarios nombrados por el presidente Petro, no entiendo la teoría del golpe. No, yo no diría que los carrotanques tienen algo que ver con el golpe, pero sí hay un sector de la derecha, no todo, hay derecha institucional, respetuosa de las instituciones, y en todas partes hay gente buena, Néstor, y yo de hecho no tengo ningún problema en decir, pues a ver, imagínense cuántos de mi familia son de derecha. Es que eso es como, ¿cuántas tías uribistas no tenemos todos? Eso, ¿usted cree que todos los que critican al presidente son de derecha? Mayoritariamente sí, mayoritariamente defienden el estado de las cosas porque este es un gobierno de ruptura, Néstor. Y es el primer gobierno de ruptura y de hecho por eso es que estos escándalos que en cualquier otro gobierno habrían pasado sin mayor relevancia, hoy están estallando. Y eso es bueno para el país, Néstor. Y eso es bueno para todos. Eso es bueno para la derecha, para la izquierda, incluso para el centro que ni siquiera sabe qué es. Es bueno porque de aquí en adelante, por ejemplo, la UNGRD jamás va a volver a ser anónima. Nunca. Y yo, además, aprovecho aquí estos micrófonos, Néstor, para felicitar a los medios de comunicación, para felicitar a la Unidad Investigativa del Tiempo, para felicitar a Paula Bolívar de la W, para felicitar a todos los periodistas que han hecho su trabajo sin importar qué gobierno sea, que es algo que además nos ha permitido saber muchas cosas de la corrupción en Colombia. Néstor, doctor Carrillo, gracias a usted. Me tengo que ir, que me deja el avión. Le deseo feliz viaje. Gracias. Carlos Carrillo es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Esta mañana en Blue Radio, 6:56 minutos. Estás escuchando Blue Radio.